En la unidad anterior aprendimos a hacer tablas de frecuencias y dentro de las tablas de frecuencias una de las columnas que aprendimos a hacer es la h sub i, es decir, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa de un suceso es la frecuencia absoluta partido por el número de datos, lo cual se corresponde con nuestra definición de la probabilidad, es decir, con la regla de Laplace, número de casos favorables a ese suceso partido por el número de casos posibles. Supongamos, por ejemplo, que tenemos esta tabla de frecuencias, 3 sucesos A, B y C, con esas frecuencias absolutas, 2, 5 y 8. Las frecuencias acumuladas no me interesan ahora mismo, así que me las salto, y vamos a calcular primero el número de datos. La suma de las frecuencias es 15, y ahora calculamos las frecuencias relativas, dividiendo cada una de las frecuencias absolutas entre el número total de datos. Esas son las frecuencias relativas de cada uno de los sucesos. Si sumamos todas las frecuencias relativas, obtenemos la unidad. Y ahora podemos traer la idea de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa. Empecemos. La probabilidad del suceso A, según la regla de Laplace, es el número de casos favorables a A partido por el número de casos posibles. Es decir, 2 partido por 15, que es 0,13, que coincide con la frecuencia relativa. Del mismo modo podemos calcular la probabilidad de B. La probabilidad de B es 5 partido por 15, es decir, 0,33. Y la probabilidad de C es 8 partido por 15, es decir, 0,53. A partir de la frecuencia relativa podemos deducir las propiedades de la probabilidad. La primera es que la probabilidad siempre está entre 0 y 1. Lo cual es lógico porque si pensamos en P de A como en una frecuencia relativa, la frecuencia relativa siempre es más grande que 0 o 0. Será 0 cuando la frecuencia absoluta sea 0. Y siempre es más pequeña que 1, porque al final las frecuencias son siempre más pequeñas que la suma de las frecuencias. Así que una probabilidad nunca va a ser negativa y nunca va a ser más grande que 1. La probabilidad del espacio muestral, es decir, del suceso seguro, siempre es 1. Claro, el espacio muestral es cualquier cosa, así que la probabilidad de que ocurra cualquier cosa es segura, 1. Como consecuencia de la 2 tenemos la tercera. La probabilidad del suceso imposible, es decir, del conjunto vacío, es 0. Traducido, la probabilidad de que no ocurra nada, efectivamente es 0. La cuarta propiedad nos dice que la probabilidad del complementario de un suceso es 1 menos la probabilidad del suceso. Y por último tenemos la propiedad que nos habla de la probabilidad de la unión de dos sucesos, pero esto hay que explicarlo un poco más despacio. Supongamos este ejemplo. Tenemos un espacio muestral E que tiene 15 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. La probabilidad de A será los casos favorables a A, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, partido por los casos totales, es decir, 6 partido por 15. La probabilidad de B será los casos favorables a B, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, partido por los casos totales, es decir, 15. Y ahora hacemos la probabilidad de la unión. La probabilidad de A unión B son los elementos que tiene el conjunto A unión B. Es decir, tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, 9 partido por 15. Pero si yo cuento los de A y los de B, en teoría debería tener 11 partido por 15. ¿Por qué salen 9 en lugar de 11? Bueno, pues porque estos elementos los he contado dos veces. Por lo tanto, la probabilidad de la unión es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección, porque si no la quito, la estoy contando dos veces. ¿Y qué ocurre si la intersección es vacía? Es decir, si en este espacio no hay nada, pues que esto de aquí desaparece y nos queda que la probabilidad de la unión es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo. Por lo tanto, si dos sucesos son incompatibles,
Entonces, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Si dos sucesos no son incompatibles, entonces la probabilidad de la unión es la probabilidad del primero más la del segundo menos la de la intersección. Vamos a hacer este ejemplo para aplicar todo lo que hemos visto en el vídeo. Tenemos 8 bolas blancas, 2 rojas y 10 azules. ¿Cuál es la probabilidad de extraer al azar una bola roja? Pues nombramos primero el suceso. Tenemos el suceso R, que es sacar roja. El suceso sacar roja tiene la siguiente probabilidad. La probabilidad de R es los casos favorables a sacar roja partido por los casos posibles. Los casos favorables a sacar roja son 2, 1 y 2, es decir, 2. Y los casos posibles son 8 y 2, 10 y 10, 20. Es decir, 1 partido por 10, es decir, 0,1. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una bola blanca o una bola roja? Definimos los sucesos. B, sacar blanca. Y R, el de antes, sacar roja. Como lo que nos dicen es sacar una bola blanca o una bola roja, lo que nos están preguntando es la probabilidad de sacar una bola blanca, unión, una bola roja. Pero sacar bola blanca o sacar bola roja son sucesos incompatibles, es decir, no es posible sacar una bola blanca y roja a la vez. Por tanto, será la probabilidad de sacar blanca más la probabilidad de sacar roja. Es decir, de sacar blanca tenemos 8 de 20 y de sacar roja tenemos, como antes, 2 de 20. Es decir, tenemos en total 10 de 20. O lo que es lo mismo, 0,5. Por último, ¿cuál es la probabilidad de no obtener una bola azul? Llamamos A al suceso sacar azul. La probabilidad de sacar azul es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partido por 20, es decir, 0,5. Ahora, aplicando las propiedades de la probabilidad, tenemos que la probabilidad del complementario de A es 1 menos la probabilidad de A, es decir, 1 menos 0,5, es decir, 0,5.